Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a noticias internacionales. 2 días después de la caída de Nemesio Oseguera, el Mencho, lo que más se habla en México es respecto a los nombres de quién podría sucederlo en el control del cartel Jalisco Nueva Generación. Una disputa de poder que, según los expertos, podría llevar a una espiral de violencia en ese país. ¿Ya la prendieron? Hubo algunos bloqueos, 7 bloqueos, todos fueron levantados. Así amaneció el estado de Jalisco luego del operativo militar que terminó con la vida del Mencho. Sí, todos hay que hacer fila para comprar un agua. Viendo las situaciones como estén, pues ya vemos si nos resguardamos o seguimos trabajando. El paradero del narco fue encontrado gracias a la identificación de un hombre cercano a una de las parejas del líder en el lujoso Tapalpa Country Club, lugar donde fue abatido por fuerzas especiales mexicanas, que paralelamente combatían los cortes de caminos que hacían los integrantes del cártel, uno de ellos en el aeropuerto. Se desplaza este personal, abre fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. 2 días después, fuerzas del orden siguen intentando controlar distintos puntos del estado de Jalisco. Según relatan testigos, los narcocortes se habrían mantenido activos hasta la madrugada de este martes. Este operativo claramente debilita al cartel de Jalisco Nueva Generación. Los mandos regionales lo que van a tratar de hacer es tomar el poder del cartel de Jalisco. ¿Y cómo lo van a tratar de hacer? A través de la violencia. El trono del cártel de Jalisco Nueva Generación se encuentra vacío y por ello han flotado 5 nombres que podrían asumir el liderazgo de una de las organizaciones criminales más violentas de México. Juan Carlos Valencia González, conocido como el R3 e hijastro del Mencho, es considerado el heredero natural dentro del núcleo familiar y mantiene influencia en el sureste de Jalisco. Fuera del círculo directo aparece Audias Flores Silva, alias el Jardinero, uno de los mandos más fuertes de la organización, con control territorial en zonas estratégicas de Jalisco y Michoacán. En la zona metropolitana de Guadalajara, epicentro financiero del cártel, opera Ricardo Ruiz Velasco, el R, quien tendría dominio sobre parte de la infraestructura urbana del grupo. También figura Iraglio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco. Él mantiene influencia en Michoacán y está vinculado a redes de robo de combustible, aunque el favorito de los analistas es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo. Es señalado como uno de los perfiles más violentos dentro de la estructura y tendría mayores posibilidades de asumir el liderazgo. Considerado un operador clave con respaldo por parte de la estructura operativa. Es probablemente el hombre más sanguinario y violento de todos estos nombres que se están barajando. Se lo acusa de ser responsable, por ejemplo, del rancho Izaguirre en Jalisco, que el año pasado estuvo muy en la mira porque se encontraron miles de restos de jóvenes que habían sido reclutados en este centro de entrenamiento y de exterminio. Además, cuenta con el antecedente de haber sido puente en el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en el territorio que mantuvo a su cargo. Entonces, sigue la línea de la personalidad que tenía el Mencho en cuanto a la imposición de la violencia y lo sanguinario que es. El panorama actual ha bajado la tensión que tuvo el domingo pasado. Sin embargo, aún existe la incertidumbre por la violencia que podría generar la disputa por el control del grupo criminal más sanguinario hasta la fecha. Ya está Sole acá con nosotros para todas las noticias del mundo. Sí, nos vamos a seguir en México porque ahora están tratando de volver a la normalidad después de todo lo que ocurrió el fin de semana. En Guadalajara habían estado los colegios cerrados, pero ahora la actividad cotidiana ya se está reactivando. El transporte público ya está comenzando a funcionar. Han estado buscando también comida en los servicentros, también en las estaciones de benzina, después de todo lo que pasó el domingo cuando se realizó este operativo que terminó con la muerte de el Mencho, de Nemesio Oseguera, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y ayer se entregaron además algunas actualizaciones en cuanto a el despliegue que se mantiene, porque ayer fueron 10.000 los militares que se desplegaron para garantizar la seguridad, al menos en el oeste del país.
y con cifras de víctimas fatales, porque ya son 73 las personas que murieron entre agentes de seguridad, entre personas vinculadas además al cartel Jalisco Nueva Generación, y se informó que hay una mujer, una civil, que está entre los fallecidos. Pero lo último que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum es un llamado a la calma. Dijo que se había despejado la mayoría de los bloqueos de caminos que hubo a lo largo de 20 estados, y algo que ya ayer habíamos estado comentando, que es el rol que jugó Estados Unidos y el apoyo de inteligencia que entregaron a esta operación para poder dar muerte a uno de los narcotraficantes más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Y mientras tanto están todavía ahí tratando de ver qué es lo que va a ocurrir respecto a qué es lo que va a pasar con el cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que dicen los especialistas es que no hay ningún personaje de los que están ahora circulando como posibles sucesores que cuente con el peso que tenía el Mencho dentro de la organización, y eso, según lo que creen algunos, podría dar origen a disputas de poder a partir del vacío que queda desde ahora. Y ahí es cuando algunas agrupaciones como esta se fraccionan, siguiendo a distintos líderes. Claro, que es un escenario que algunos están anticipando que podría ocurrir. Y hoy día, 24 de febrero, la triste fecha, como hoy, hace 4 años, fue el inicio de la invasión rusa, algo que están conmemorando ahora desde Ucrania. Estuvo el presidente Volodymyr Zelensky con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión Europea, también otros dirigentes europeos que estuvieron en una ceremonia para recordar el comienzo de la invasión rusa, todo lo que ha ocurrido además en medio de estos 4 años. Ha cambiado la relación con Estados Unidos. Europa aquí no ha sido tomada en cuenta en las conversaciones que están ahora llevándose a cabo entre ambas partes con la mediación de Estados Unidos, y eso fue algo frente a lo que se refirió Volodymyr Zelensky. Dijo que no es una tarea fácil mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos en las circunstancias actuales, pero dijo que solo mientras ambas partes ahí se mantengan unidos, mientras Estados Unidos y Europa se mantengan unidos, van a poder seguir resistiendo el avance de Rusia. Y en Rusia, mientras tanto, desde ayer que Vladimir Putin había condecorado a militares y reconocieron que no han alcanzado todos sus objetivos militares. ¿Te acuerdas que cuando comenzó la guerra muchos decían esto va a durar 2 días, como mucho 3 semanas, pero ya estamos casi entrando en el 5º año de la guerra? Ayer conversaba con el alcalde de una localidad en Kiev que decía hay una talla interna que tenemos acá en Ucrania, que es decir, esto va a durar 2 semanas más, 3 semanas más, y así han estado durante todos estos años en un escenario que no muchos esperaban que pudiera durar tanto tiempo, y desde Ucrania dicen que van a seguir luchando para hacer frente a los ataques que continúan por parte de Rusia, sobre todo sobre infraestructura energética, ahora que están en pleno invierno. Y la policía de Londres detuvo a quien estamos viendo ahí en la imagen, Peter Mandelson, que había sido ex embajador de Reino Unido en Estados Unidos, y que es una detención que tiene relación con la investigación por el caso Epstein, y por lo mismo que la semana pasada habían acusado al ex príncipe Andrés, es decir, mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Al igual que en el caso de Andrés, Peter Mandelson se sospecha que habría traspasado información confidencial del gobierno británico a Jeffrey Epstein. Esto hace varios años. Hay algunas fuentes de la investigación que dicen que cuando él era secretario de negocios, hace mucho tiempo atrás, durante el gobierno de Gordon Brown, había entregado esa información. Ahí lo vemos además participando de distintos encuentros con Jeffrey Epstein. Y en febrero él había sido nombrado embajador de Reino Unido en Estados Unidos, en febrero del 2025, pero en septiembre se supo que había información
que revelaba el alcance de la relación que él mantenía con Jeffrey Epstein, y desde entonces es que ha estado en la mira por sus vínculos con el fallecido magnate convicto por delitos sexuales.